Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. Comencemos. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de Cine a Tres Actos, el episodio número 10 ya de esta tercera temporada y por supuesto el episodio número 64 de manera corrida. Quien les saluda, Osvaldo Escalante, quienes me acompañan los presento en un momentito más, la señorita Alejandra Vega, el señor Freddy Montes, pero en esta semana, antes de presentarlos y que nos den sus palabras de bienvenidas, pues únicamente recordarles que estamos dentro de este ciclo de cine mundialista, la segunda parte del ciclo de cine mundialista. Ahora no ponemos a competir a dos películas de acuerdo a su nacionalidad, sino que hablamos de películas que tienen que ver, que se desarrollan o que están fuertemente relacionadas con alguna Copa del Mundo. En la semana pasada platicábamos sobre justamente México 86, esta película mexicana del 2026, en donde se nos narraba la historia de cómo se consiguió por segunda vez la justa mundialista en nuestro país, y ahora, ya lo vieron en el título, platicaremos sobre el milagro de Berna y lo que significó en temas futbolísticos, pues la primera Copa del Mundo para la selección alemana. Pero eso lo dejaremos, obviamente, para el segundo acto. Primero, aprovecho para saludar a la señorita Alejandra Vega. Señorita, pues triste, me imagino. Ahora, ¿de dónde somos? ¿Somos noruegos? ¿Somos ¿Qué somos, mi querida Alejandra Vega? Platícanos y bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, querido. Pues mira, según entiendo y tengo presente en este preciso momento que tuvimos backstage, Freddy es un buen amigo, yo soy una buena amiga. Adivina quién de este grupo no es un buen amigo. Entonces, Todavía. yo concluyo que pues todos aquí en este trío de personas de podcast, dos somos buenos amigos y uno no es un buen amigo, y eso somos. Mi querido Osva, un placer saludar al público que seguramente también es muy buen amigo de sus amigos y los ve cuando puede, e incluso tiene proyectos con ellos y los ve para realizar esos proyectos en persona. Entonces, gente que es buena amiga, muchos abrazos, qué bueno porque están acá una semana más y efectivamente seguimos con el ciclo mundialista. Qué bárbaro, uno no puede hablar con la verdad, intentar ser una persona honesta porque lo tachan. ¿Saben a quién más también tachaban por decir la verdad? No lo diré porque me funarían, pero es alguien a quien queremos mucho. Señor Freddy Montes, mi querido amigo, a quien le he dedicado tantas noches. ¿Cómo Claro que está sí. usted? Ah, caray. Mi queridísima amiga Alejandra Vega, qué gusto compartir este podcast contigo, de verdad que un placer. Una mujer de valores, una mujer que sabe ponderar a sus amigos, me da muchísimo gusto. Y obviamente no me olvido de todos quienes nos escuchan. Bienvenidos a este episodio, muchas gracias por acompañarnos, amigos. Les puedo decir amigos a quienes nos escuchan y a ti, mi querida Ale. Pues triste, más allá de la decepción que tuvimos antes de iniciar este episodio con cierto personaje que no vamos a nombrar, pues, bueno, la verdad no, te iba a decir por la selección mexicana, pero no porque no se haya uno ilusionado, emocionado, gritado y demás, simplemente porque pues es parte de un ciclo de cada 4 años, donde siempre es ahora sí, donde siempre traemos ahora sí el equipo que va a ser y terminamos quedándonos pues igual que ahorita. En el ya casi ya merito, nomás fue un error, nomás fue un gol, nomás fue etcétera, etcétera. Entonces, uno que ya le tocaron varios mundiales, pues ya está más que acostumbrado a estas cosas. O no sé tú qué nos dices, mi querida Ale, que te tocó, bueno, desde que nos eliminaron en Suecia 58, ¿no? Ya veías tu televisión. De hecho, ahora que vamos a hablar del milagro de Berna, les puedo contar mi experiencia propia de haber visto ese mundial. Entonces sí, Me encanta. justo yo ya estoy curada de espanto, yo ya tengo la piel curtida, eso se sabe. Deja tú eso, la señorita Alejandra. No, no es cierto, no estamos para bromas. Yo la verdad la quiero mucho. Es una gran mujer, es una gran persona. Culillo. Y no, la verdad es que me sorprende lo que dices porque la señorita Vega, si bien estamos yendo y la verdad estoy siendo un poquito grosero, si acaso de 2018 para acá, o sea, la verdad.
O será que se ve muy bien conservada. Puede ser eso, también. Señorita Vega, la quiero mucho. Señor Soy un Freddy, vampiro, yo lo sé. Que no seas buen amigo no quiere decir que no me quieras mucho, solo eres un mal amigo. El problema eres tú, no nosotros. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bienvenidos, damas y caballeros. Es un gusto. Qué bueno que usted me quiere bastante. Estoy seguro de eso. Pero bueno, sin más por el momento, entonces, avancemos a nuestro primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Muy bien, damas y caballeros, vamos a dar inicio con nuestro primer acto y son las noticias más importantes de esta última semana. Tenemos prácticamente de todo en el tema del cine, sobre todo en lo que son las salas y los próximos estrenos, y para ello comenzamos contigo, mi señor elegante, estimadísimo Freddy Montes, y nos vas a platicar sobre Supergirl y esta crisis que al parecer está viviendo el cine de superhéroes. Adelante, mi querido amigo. Bien, lo mencionas, mi no tan querido conocido, creo que somos ya, o compañeros de podcast nada más, Osvaldo Escalante. Pues sí, hoy les voy a platicar del fracaso de Supergirl y la crisis del cine de superhéroes. Y es que sobre eso fue la gran historia de esta semana en Hollywood. Supergirl, lo que estaba llamado a convertirse en el gran paso siguiente del nuevo universo cinematográfico de DC, pues terminó por convertirse en uno de los mayores tropiezos comerciales de los últimos meses y de los mayores tropiezos comerciales recientes para el estudio. Las estimaciones apuntan a pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares, con una taquilla, por supuesto, muy por debajo de las expectativas para esta, pues, para esta película sobre Superchica. La tradujeron tal cual en México, Supergirl, pero pues para eso apunta y esas son las proyecciones taquilleras. Por supuesto, se dice que hay varias razones de este fracaso. La primera, que hubo una producción complicada en el tema de la cinta, cambios creativos, modificaciones durante el proceso de desarrollo, decisiones tomadas para intentar hacer la película más accesible a un público joven, que terminaron por no llamar la atención del espectador. La llamada Generación Z no respondió al proyecto como esperaban, ¿no? Tan sencillo como eso en ese apartado. Aún con esto, aseguran los directivos de DC que esto no va a modificar los planes que tienen para el nuevo universo cinematográfico, que simplemente, bueno, se tomará como lo que fue un tema que no tuvo los resultados taquilleros que esperaban, pero que seguirán por el camino que tienen planeado, lo cual me parece muy correcto, dado que en el gran referente que hay sobre universos cinematográficos de superhéroes, que es Marvel, pues tampoco empezaron tan bien, tuvieron sus tropiezos, y lo que los llevó a terminar siendo esta gran franquicia taquillera que terminó siendo, eso es indiscutible, pues fue el asunto de seguir por la misma línea y nunca renunciar a su plan, y eventualmente terminó funcionando. Ahora, hubo otras cosas interesantes que se comentan ya en este post, y ahora es muy fácil hablar ya cuando esté el fracaso consumado, pero pues se dice que la campaña de promoción tampoco ayudó a generar una sensación de urgencia hacia este personaje. Obviamente se sabe, no es un personaje que tenga los niveles de convocatoria de otras figuras de este universo fílmico como Batman o Superman. Sin embargo, no hubo ese trabajo publicitario como en otras cintas, y usted mismo lo podrá ver, espectador, qué tanta publicidad vio sobre esta película, o qué tanto sabía que esta cinta estaba en los cines de su país. Pero hay otro análisis interesante que hacer sobre el porqué del fracaso de esta película, y es que no es un tema único, no es un asunto aislado. Va de la mano con la realidad, o la actualidad, mejor dicho, del cine de superhéroes, y es que este tipo de películas han dejado de ser la apuesta prácticamente infalible. Justo esta semana, Mattson Tomlin, co-guionista de Batman, parte 2, aseguró que actualmente recibe 5 veces más ofertas para adaptar videojuegos que cómics, lo cual pinta para ser una señal de hacia dónde se están moviendo los intereses de la industria. ¿Por qué? Porque vienen proyectos basados en franquicias de videojuegos, Resident Evil, Street Fighter,
Elden Ring, Death Stranding, o sea, otros videojuegos que están en desarrollo, o por supuesto lo que acabamos de ver hace poco con Minecraft, lo que está pasando con la franquicia de Mario. Entonces, pues parece ser que por ahí viene la nueva ola de las películas comerciales que llamarán a la audiencia como a cántaros, y el cine de superhéroes ha pasado a un segundo plano, ha cerrado un ciclo, parece ser. Podríamos decir que qué bueno que no nos vayan a o a saturar con esto, pero pues tampoco que nos saturen con películas de videojuegos es algo que a mí me llame mucho la atención o me parezca esperanzador. Entonces, pues tenemos esto, mi querido Osva, un fracaso que por sí solo no tendría que definir el futuro de un género, pero lo de Supergirl se suma a una conversación y a una serie de películas de héroes y basadas en cómics que nos demuestran que sí el mercado es cada vez más competitivo, que las grandes franquicias ya no garantizan por sí solas el éxito en taquilla y que obliga a los estudios a, pues no únicamente adaptar personajes conocidos, sino a convencer al público de que cada estreno es un evento que realmente vale la pena. Ya no vas a contener solo superhéroes, hay que ofrecer algo más y se ve, habrá que ver en los próximos años, pero se ve que viene una oleada de películas basadas en superhéroes y que podría ser lo nuevo en cuanto a taquilla, mi buenos va. Perfecto, pues qué bueno que no le cedimos la nota a la señorita Alejandra Vega porque seguramente estaría, pero si más contenta, imposible. Pero bueno, para ello también siguen llegando próximos estrenos. El futuro de Hollywood nos lo tienes tú, mi elocuente y elegante señorita Alejandra Vega. Cuéntanos, por favor. Sí, mi querido Osva, de veras tan queda bien él cuando le conviene. Sí, pues resulta que como usted ya sabe, de pronto Hollywood suele soltar estas grandes apuestas que vienen en épocas de premios o con grandes directores o con grandes elencos y pues van generando expectativa a partir de ello, ¿no? Y por la cuestión es que justamente así está siendo actualmente. Ya están hablando de los proyectos que son los más esperados de estas siguientes épocas, de estos próximos años, y pues vamos a platicar un poco de ellos hoy. El primero que está dando mucho de qué hablar es Hit 2, la continuación del clásico que usted ya conoce de Michael Mann, que se hizo en 1995, que ya se había hablado mucho de ello, ya había habido muchos rumores y ahorita sí ya se confirmó el reparto principal. La película va a estar protagonizada por Leonardo DiCaprio y por Christian Bale, que van a ser va a ser la primera vez que ellos trabajen bajo la dirección de Michael Mann. La historia parece ser va a adaptar la novela Hit 2, que está escrita por el mismísimo Michael Mann junto con Meg Gardner y funciona como una precuela de la cinta de la original del 95. Entonces, pues sobreentendemos que los acontecimientos anteriores y posteriores serán los del enfrentamiento entre los personajes de Robert De Niro y de Al Pacino. Entonces, pues ya tenemos ahí muchas más confirmaciones respecto a estos rumores de Hit 2, pero también se ha hablado mucho de la ya bastante mencionada y laureada y querida por mucho público, Ocean's 11. Parece ser que va a haber una precuela. La precuela va a ser una historia que va a llevar varias décadas antes de los eventos de la franquicia que hemos visto de George Clooney. Y ya se confirmó mucha parte del cast, de hecho, bastante. Se dice que los protagonistas van a ser Margot Robbie y Bradley Cooper, pero ya también se sumaron a los nombres Wagner Moura, Mónica Barbaro, que seguro usted se acuerda de ella por A Complete Unknown. También se mencionó a Vicky Krieps, a Omar Sy y a George McKay. Si no me equivoco, también está el nombre de Josh Gad, que seguramente usted lo conoce por ser la voz de Olaf en Frozen. Entonces, pues así está la cosa. Ya tenemos este elenco grande que va a ser la precuela de Ocean's 11 y que seguramente va a jalar tanto público como las anteriores. Y por último, pero no menos importante, porque se lo mencionamos, me parece, la semana pasada, pues sigue en pie, sigue como nunca Artificial, la película que les dijimos que está hecha por Luca Guadagnino y que de pronto la había soltado Amazon MGM porque le dio miedito por cómo está retratado todo el tema de la crisis interna del OpenAI del 2023. Resulta que esta película ya encontró distribuidora, que va a ser nada más y nada menos que Neon, que usted conoce por un montón de películas ya premiadas, ganadoras en Cannes y etcétera. Y pues Neon la va a estar distribuyendo.
y ya con esto se garantiza que vamos a poder ver la película, que va a estar seguramente de boca en boca para la temporada de premios. Y pues nada más recordarles que esta película está protagonizada por Andrew Garfield, nuevamente aparece el nombre de Mónica Barbaro ahí, y también Yura Borisov. Entonces, pues estos son los estrenos de los que se está hablando. No tenemos las fechas exactas, pero ya están muy próximos a acercarse a carteleras, entonces pues manténganse al tanto, mi querido Osva. Esa es la noticia que tengo yo esta semana. Perfecto, muchas gracias, Ale. Y justamente la tercera y última noticia de la cual les vengo a platicar yo también habla sobre una de las próximas películas a estrenarse. Ya se han proyectado algunas funciones para un público pues selectivo evidentemente, y están saliendo las primeras reacciones. Ojo, no son críticas como tal, el embargo para la crítica especializada todavía está pues levantado, o bueno, aún no se levanta el embargo, mejor dicho, por lo cual no son como tal críticas, pero son primeras reacciones de gente que ha ido a ver La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, y pues como era de esperarse, en el caso de las primeras reacciones por lo general son bastante positivas. Yo creo que sí levanta las expectativas, sí levanta las ganas seguramente para muchos de ver esta película, pero creo que hay que tomarla con medida hasta que salgan ya por fin las primeras críticas, que interesante, a diferencia de otras películas, no van a ser opiniones de influencers o de creadores de contenido, sino que la propia distribuidora, productora, ha decidido que las primeras críticas sean de la prensa especializada. Entonces, pues creo que eso le da un poquito más de credibilidad también a las primeras reacciones que puedan salir, o las que ya están saliendo, o las que puedan salir más adelante también. Pero bueno, rápidamente, ¿qué es lo que están diciendo? Pues lo que suelen decir cuando se estrena la nueva película de un director de renombre como lo es Christopher Nolan, que es una de las obras más ambiciosas, más emotivas de toda su carrera. Algunos han dicho que es la mejor película de toda su filmografía hasta la fecha. Otros dicen que el cierre, que el desenlace puede ser uno de los mejores que ha dirigido el propio Christopher Nolan, y que obviamente está muy muy bien actuada. Aquí lo que en realidad llega a sorprender más allá de estas primeras reacciones es que, más allá de que el cast es amplio y evidentemente tiene muchos nombres como Matt Damon, como Tom Holland o como Robert Pattinson, la gran sorpresa sería que Samantha Morton, quien interpreta a la hechicera Circe, espero estarlo pronunciando bien, es la que se está llevando los reflectores. Se habla de que recibió incluso una ovación de pie durante la proyección para el elenco y el equipo de producción, algo que evidentemente suelen hacer hasta en festivales, pero que bueno, no se veía justamente en una película de Christopher Nolan desde la interpretación de Heath Ledger como el Joker, que terminó ganando un Oscar de manera póstuma. Entonces, pues bueno, esas son, damas y caballeros, las primeras impresiones. Les reiteramos, habrá que esperar a que se levante el embargo de manera oficial y que podamos leer las críticas ya más a detalle en un periódico o en una prensa especializada y ver los pros y los contras que tiene la película y no guiarnos únicamente por las primeras reacciones, pero pues seguramente más de uno con esta noticia se está emocionando. Pero bueno, damas y caballeros, así terminamos con nuestro primer acto, las noticias más relevantes de la semana. Vámonos pues a nuestro segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Muy bien, damas y caballeros, iniciamos entonces con nuestro segundo acto. Les platicábamos en la bienvenida, en la introducción a este episodio, que hoy continuamos con nuestro ciclo de cine mundialista. Esta serie de 3 episodios en donde vamos a platicar cada episodio, obviamente, de una película diferente que tenga relación, que transcurra, que se desarrolle o que tenga pues fuerte conexión con las copas del mundo. Hoy toca hablar sobre El Milagro de Verna, o El Milagro de Verne, o The Miracle of Verne, como usted guste decirle. Una película que narra los sucesos, evidentemente, de la Copa del Mundo de 1954, que se desarrolló en el país de Suiza, en el país suizo, y que nos va contando la historia de una familia
alemana. Pero antes de platicar a más a profundidad sobre lo que es el tema de la sinopsis y de qué trata El Milagro de Berna, película, les digo, del 2003, dirigida por Song Wortmann, una película completamente alemana, una película protagonizada por varios actores. Nos vamos a centrar, creo yo, en lo que es la familia Lubansky, Louis Klamroth, Peter Lohmeyer, Johanna Gastorf, Mirko Lang, Birte Volter, que son los integrantes de esta familia, y pues algunos actores que interpretan a los personajes a los integrantes del equipo de fútbol, el tema también de la historia del periodista, de su esposa también y demás, ¿no? Son varios actores que cada uno al final de cuentas tiene su momento, porque la película va sobre 3 historias diferentes que al final de cuentas pues van obviamente relacionadas con el tema del fútbol. Ahora sí, ¿de qué va o cuáles son estas historias? Recuerde que aquí vamos a platicar con spoilers. Nos cuenta la historia principalmente de una familia alemana, ¿no? En particular la de un niño pequeño, la de su papá, que es un exprisionero de guerra y que regresa a la familia y pues evidentemente empieza a tener ciertos conflictos con la familia, sobre todo con este hijo menor que es muy apasionado al fútbol y que se relaciona con el equipo de fútbol porque en la ausencia de su señor padre pues encontró una figura paterna con uno de estos jugadores. Y a su vez pues también vemos la historia de este periodista deportivo que va a cubrir el Mundial de 1954 junto con su esposa, y que también pues ahí se va desarrollando esa relación y sus motivaciones. La película, evidentemente, y aquí le quiero pasar la batuta a mi querido Freddy Montes, que es quien trae esta película a conversación. Pues a pesar, mi querido Freddy, con esto me gustaría que nos comentaras tus impresiones y tus opiniones, a pesar de que es una película evidentemente que va sobre el Mundial y que gira en torno a este evento deportivo y que significó también muchísimas cosas en el ámbito político, social, económico y demás para una Alemania que venía de la guerra, pues también nos habla sobre esta especie de milagros que convergen, uno de mayor a menor medida evidentemente, pero creo que de eso va a grandes rasgos la película. ¿Qué te parece, mi querido Freddy? ¿Por qué la traes? ¿Por qué te parece importante y necesario que platiquemos sobre El Milagro de Berna de 2003, perdón? Gracias, mi queridísimo Osvaldo. Pues sí, el milagro de Berna, como bien lo comentas, es un hecho futbolísticamente histórico. Sucedió la final del Mundial del 54 en Suiza. Yo la quise traer y mira que coincidentemente, y va a servir para explicar algunos puntos, viene después de lo que platicamos la semana pasada con México 86, porque va un poco sobre lo que considero que hace México 86, también lo hace aquí, pero creo que aquí está bien hecho. ¿A qué me refiero? El tema está, el milagro de Berna está, ese campeonato que nadie pensaba que iba a suceder, ese triunfo de Alemania sobre la maravillosa y potente Hungría, que estaba destinada a golearlos en la final, y Alemania termina venciendo, y a partir de ahí se construye una historia para Alemania, tanto futbolísticamente como en el ámbito, bien lo decías, político, cultural, económico del país. Eso pasa. Sin embargo, la película se desarrolla alrededor de además de los jugadores que estuvieron en el campeonato y demás, tiene otras 2 historias principales, que es la de una familia, un pequeño que conoce a uno de los jugadores y cuyo padre ha regresado de la guerra con secuelas notorias. Esa es una historia. Y la otra, la de un periodista deportivo ficticio que va a cubrir esta Copa del Mundo por casualidad, y porque así es su relación, pues va a cubrir esta justa mundialista con su esposa, con su pareja, y ahí vienen una serie de situaciones bastante curiosas. Entonces, hay una construcción de personajes, se dicen mil cosas, se dramatizan muchísimas situaciones, no solo de estas 2 historias inventadas, sino de lo que pasa al interior de la selección alemana. Pero todo esto se utiliza para contarnos algo, para generar una atmósfera y para representar la tesis de la película, que es precisamente esa. O sea, la película dramatiza, ficcioniza, inventa cosas a través de un hecho, que en este caso es un tema futbolístico, el tema del Mundial,
para representar una tesis, para decirnos algo, qué es esta idea del deporte, cómo funcionó como un medio para sanar heridas de una Alemania post Segunda Guerra Mundial, como un escaparate para esa nación, y lo que terminó siendo una inyección de autoestima, de orgullo, ayudó para que se uniera la nación alemana, lo que tanta falta les hacía, y a raíz de ese momento, y esto está pues plenamente documentado, esta victoria de Alemania en el Mundial del 54, por una forma u otra, terminó representando el inicio de lo que hoy se conoce como una superpotencia mundial como lo es Alemania. Le estaba costando mucho, tanto a sus habitantes en lo individual como a la nación en general, recuperarse de los hechos y de las heridas que tenían de la Segunda Guerra y entre muchísimas otras cosas, pero este como evento pilar es lo que se considera un empujón para la nación de Alemania o el empujón final que necesitaba para unirse, para saber que ellos podían salir adelante, que podían estar por encima de quienes se lo propusieran, dejar esta historia, no de víctimas que tenían, pero sí de culpabilidad por los acontecimientos que ya todos conocemos. Entonces es muy interesante y por eso la traigo aquí, cómo logra eso. Tantas veces se ha dicho y quizás está pensado mal, eso ya es ponerse en un punto muy quizá ridículo, pero ¿cuántas veces se ha pensado mal sobre cómo el deporte o estas cosas ayudan a veces a las naciones? Lo de Argentina 78 que todos conocemos, para tratar de sanar y de recuperar una nación. Incluso si pensamos mal, México en la actualidad, por qué le fue bien hasta donde llegó, pero cómo le fue, cómo logró esta unión, algo que le faltaba tanto al pueblo mexicano, etcétera, etcétera. Bueno, si quieres pensar mal, puede tener esta película esos tintes. Está por ahí varias subtramas interesantes, la de Adidas, que nos ayuda a entender cómo para una hazaña se necesitan muchos elementos, y talento, mentalidad, pero también suerte, pero también conocimiento de otras áreas. La subtrama de Reportero y su esposa que nos llevan a ver cómo el deporte puede encantar y hermanar a una nación, a personas que incluso pues no tenían ningún interés en el fútbol. Y lo vimos actualmente, concretamente en México, en esta Copa del Mundo, cuántas personas que ni les interesaba o no seguían el fútbol terminaron siendo fanáticas, al menos por este mes, de una selección y algo los hermanó con el resto de los mexicanos cuando ni por su idea pasaba el tema de darle seguimiento a los mundiales. La subtrama del padre que regresa de la guerra, la importancia del deporte o de las artes o de las pasiones propias de la gente para recuperar nuestra humanidad. Mucha gente odia esta subtrama porque dicen que le da una redención a los nazis, etcétera. Bueno, ese es otro tema, pero de verdad mucha gente odia la película por eso. Y además me encanta este diseño de arte, recrea perfectamente tanto a la Suiza mundialista como a la Alemania del 54, posguerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y genera, a través de su guión y de su dirección, para cerrar mi participación, las emociones necesarias al espectador, a pesar de que conocemos el desenlace y sabemos en qué acaba y qué es lo que va a suceder. Si sabes algo de fútbol, sabes qué va a suceder, pero a pesar de eso, presenta o genera las emociones necesarias para emocionarnos en cada o apasionarnos en cada uno de sus pasajes. Mi buen Osva, por eso decidí o propuse que hoy habláramos de esta cinta. Perfecto, pues paso contigo entonces también la palabra, mi querida Ale, para que nos digas tus opiniones generales. Más adelante obviamente vamos a platicar con micrófonos abiertos y demás, pero no sé si concuerdes con lo que menciona por acá Freddy, si te pareció de la misma manera o si por el contrario vienes un poquito más reservada en cuestión de que te haya gustado. No, mi querido Osva. Bueno, primero que nada, creo que tengo que mencionarles, como siempre me gusta mencionarles cuando sucede en este podcast. Es una película que no había visto, entonces no tenía tanto conocimiento de ella. Obviamente sí del suceso, pero no de ella. Y la verdad es que la disfruté mucho. Tuve ahí la reserva propia de lo que acaba de decir Freddy, pues es que es como que ves que esta gente que trata de recuperarse de la guerra, pero pues no los puedes ver como víctimas, porque pues ellos empezaron básicamente, ¿no? Entonces, era difícil para mí ponerlos como unas víctimas, pero creo que mientras transcurre la película
y ves al niño, se deja de convertirse en algo que tiene que ver con Alemania y empieza a verse algo que tiene que ver con la gente que intenta reestructurar una familia, que eso es pues mucho más humano y más cercano a la gente en general y no solo a un país. Para mí, si bien disfruté mucho y me reí mucho con las partes del periodista, con las partes de sobre todo de la selección alemana y de este jugador que era Helmut Rahn, que era pues el típico descarrilado, el típico fiestero, el típico, digamos, malentendido. La verdad es que cae bastante bien. Pero para mí lo importante de la película es la familia, ¿no? Me parece que eso se roba el protagonismo de todo. Me impresiona mucho lo difícil que es para el papá porque sí se le nota, ¿no? Porque la escasez de palabras, porque el incidente de los conejos, que además tengo entendido que es algo similar a lo que le pasó en la vida real al director, pues está horrible. Y yo decía, bueno, este señor, ¿qué hace ahí? Alguien córralo, nadie lo quiere ahí, bueno, además cómo se está portando. Y después la película, pues sí, un poco te hace tratar de entender que no es una cosa que él pueda manejar, pero lo intenta y empieza a exponer su situación y empieza a exponer cómo se siente después de que incluso regaña a su hijo y le dice que los niños alemanes no lloran y etcétera, ya después él mismo se vulnera y eso hace la película mucho más rica en esencia. Entonces, si bien todas las otras partes que ya mencionó Freddy, como el tema de Adidas, como el tema de la selección, el propio entrenador que también tiene mucho carisma y personalidad y tratan de emular al propio entrenador que estuvo en ese momento, que era Seb Herberger. La realidad es que para mí la profundidad de la película radica en la familia. Me gustó, al principio se me complicó, pero me gustó cómo la película me fue llevando a medio comprender y tratar de ponerme sobre todo en los zapatos del niño. Y eso fue lo que más me gustaría rescatar así de las primeras impresiones de la película. Sí, fíjate, das con un clavo muy importante que es el tema del niño, ¿no? No creo que sea para nada, en vano o fortuito el que el protagonista principal, pues no sean los jugadores, sino que sea el niño. ¿Por qué? Porque nos ponen en esta posición de que, oye, pues es que él no tuvo absolutamente nada que ver con la guerra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un niño que evidentemente no tenía ni voz ni voto, ni acción, ni absolutamente nada, y a partir de ese personaje, pues es que buscan que empaticemos y que busquemos esta reestructura de un país como lo es Alemania, ¿no? Y esa es una de las principales críticas que yo alcancé a leer ya después de ver la película. Sobre el tema de que muchos la tachan de que es una película que busca ser moralista cuando pues, a ver, ¿cómo, no? ¿Con qué cara, como bien dice Ale, empieza uno a ver esta película intentando empatizar con los alemanes cuando unos años atrás, una década atrás prácticamente, poquito menos, pues había tenido por ahí pues esos conflictos, ¿no? Entonces, es complicada en ese sentido, pero para mí la película yo en ningún momento la sentí como moralista en ese sentido, porque sí, a ver, están los personajes tan claros como el tema, por ejemplo, del papá, ¿no? Que es un exprisionero de guerra y que evidentemente tiene por ahí a su hijo mayor que lo rechaza porque tiene algunos lazos por ahí con el comunismo y evidentemente es un padre pues bastante conservador y estricto y maltratador y demás. Pero más allá de ese personaje, que sí juega un papel importante, para mí la película no va tanto de eso, sino va más, sí como una reestructuración, pero a partir de cómo el deporte puede ser ese conducto para muchas familias, ¿no? Y lo que más me gustó de la película es precisamente cómo el milagro de Berna, pues es uno de los tantos milagros que ocurren en la película, ¿no? Decía al principio, en mayor o menor medida, el milagro de Berna, pues evidentemente para los jugadores, en esta historia de los jugadores, pues es el milagro principal, pero por ejemplo, para el papá, al final, el milagro es que pueda volver a reconectar, deja tú con el hijo menor, sino con el hijo mayor que le manda una carta y que lo invita a que lo vayan a visitar a su nueva casa y demás, ¿no? Para el periodista, pues evidentemente que su país y que él pueda cubrir un mundial como lo fue el del 54, pues también es un milagro y pues evidentemente también para el pequeño el poder conectar con su padre, ¿no? Entonces son como diferentes milagros, digámoslo de esa manera, que terminan por converger en lo que fue el gran milagro de Verne y para mí de eso va la película, sobre cómo esos pequeños milagros pues van de la mano con el fútbol, ¿no? Ahora bien, para mí yo sí le encuentro un pero
grande, o no sé si sea un par o lo podamos como que mezclar en uno mismo, y es que sí, estoy de acuerdo en lo que menciona Freddy, en que la película hace más que la de México 86 en el sentido de que los personajes ficticios pues sí juegan un papel más importante. Y para mí la película como pirámide, digámoslo, es muy buena en el sentido de que a como te la conté y a como te platiqué lo que me gustó y demás, pues sí, o sea, cada uno es un milagro y hay diferentes historias y cada una pues sí tiene su momento de brillar y demás, pero al mismo tiempo como que funciona para el fin, digámoslo, pero no sé si el trayecto o los medios sean igual de funcionales como el fin que es esta conjunción de varias historias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de que el papá, o sea, la verdad a mí me pareció de un 2x3 y sacada de la manga, pues ya resulta que ahora es un buen padre y que cambió y que lleva a su hijo a ver el mundial. O sea, cuando 2 escenas atrás, pues estaba pegándole y era evidentemente el peor padre del mundo, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas para mí sí me llegaron a conflictuar un poco, a chocar un poco en el sentido de que, híjole, era la historia principal y me la terminas por concluir o por desarrollar de una manera a mí en lo personal muy, muy fácil o muy barata. ¿Por qué? Pues porque no me creo para nada que el padre haya cambiado o que muestre indicios de cambiar. Sí, lo está haciendo pues porque el guión así es, obviamente, pero no de acuerdo a lo que nos habían presentado como era el padre, para mí no iba hacia ese lado, por lo menos no de manera tan abrupta como yo la sentí, ¿no? Entonces, sí funciona evidentemente para que todo se mueva como un engranaje y demás, pero como historias individuales, a mí me quedan a deber en el sentido de que siento que ninguna se desarrolla tanto como me hubiese gustado. Funcionan para el producto final, que es la película, evidentemente, pero como historias separadas, para mí dejan que desear. Pero es algo muy, muy conflictivo porque la película me gusta, la película me gusta, pero siento que si me pongo a analizar cada una de ellas, me quedan a deber un poco, sobre todo la del papá con el hijo menor, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes, es un poco como mis impresiones, también para jugar al tema de los micrófonos abiertos, pues quise yo también traer a la conversación estos temas un poquito no tan positivos, dejando claro que pues sí, sí me gustó y sí la disfruté, pero no sé qué opinan ustedes ya en tema de micrófonos abiertos, si alguno quiera tomar la palabra, Freddy Ale. Vamos a hacerse la Freddy porque es su película, para que la defienda y te regañe tal vez. No, no te puedo regañar tanto, gracias mi querida Ale. No te puedo regañar tanto porque es una realidad. El guión en general, no me atrevería a decir que tiene muchos parches, más bien tiene muchos resortes, que va por lo que comentas, ¿no? O sea, del punto A es notorio que tiene que llegar al punto D y te evitas desarrollar el B y el C, entonces das un salto casi cuántico de la al D y tomando el ejemplo del papá, pues es muy claro, ¿no? Es un tipo, obviamente entiendes que está llegando de la guerra, que esto pues no es de un día para otro, pero que también pues no queda mucho más que hacer que darle tiempo, ¿no? A final de cuentas, ¿cuál es la solución? Pues el poder, aquí no funciona la del poder del amor o de la amistad, sino el poder del fútbol. Entonces, pues a raíz de que ve una pelota y se acuerda o tiene como una remembranza de que a él le gustaba mucho el fútbol, entiende a su hijo y sí, vamos a querernos amarnos y te voy a llevar por X historia que me cuentas a ver el partido, ¿no? Sí, la realidad es que sí es gratuito. También incluso el tema de la pareja esta, del periodista deportivo y demás, realmente es poco el tiempo que están en el mundial, son cosa de unos días, como para que cambie tanto tu visión como esposa del personaje que vemos al inicio con el que se convierte al final. Es extraño, quizás sea hay un poquito más desarrollado porque vemos mucho cómo va avanzando de mejor manera, pero no deja de ser muy gratuito ese tema, ¿no? Todo al final de cuentas, estas historias particulares se resuelven, ¿por qué? Pues por el poder del deporte o del amor al deporte.
Curiosamente, la que sí está bien construida del por qué, porque trata de explicarnos o de darnos la razón de por qué, carambas, una Alemania que no era la candidata le termina ganando a un equipo superpoderoso. Pues curiosamente lo que sí pasó es lo que está mejor, pues mejor explicado, ¿no? Que es donde se podría tomar estas licencias para llevarlo, ¿no? Al final, pues la vida real está mejor desarrollada o representada que la historia que se inventa aquí en el guión. Esa sí te la compro, solo con el bemol de que, otra vez, mi punto a favor es que todo esto que se inventa, todo esto que desarrolla, todo esto que puede sonar gratuito, sí va a algo, sí va a una tesis, sí va a querernos decir algo, a diferencia de la película que platicábamos hace 8 días, que se inventa, que lo resuelve muy rápido. ¿Y para qué? Pues nomás ahí porque me sobraban 15 minutos y quería ahí meter otra historia de, Justo, de sí estoy de pasadita. acuerdo, en eso que mencionas, estoy completamente de acuerdo y creo que por eso digo que de manera general sí me gusta la película porque sí va a algo y sí te cuenta algo a pesar de que los medios, pues en ocasiones sean medio, ajá, ¿no? Medio facilones en ese sentido. Ujú, ujú. Pero, o sea, a ver, digo, no es una película larga, evidentemente, pero está rozándole las 2 horas. Yo creería que no desarrolles esas historias si dura 1 hora 20 o 1 hora 30, pero con casi 2 horas yo sí siento que no sé exactamente en qué se va el tiempo. Porque son 3 historias, a lo mejor por eso, si fueran dos, pues las desarrollas de mejor manera, ¿no? Pero, o sea, no es tampoco una película tan corta como para que digas, híjole, es que le faltó tiempo como para desarrollarla de mejor manera, ¿no? O sea, pues dura redondeándole sus 2 horitas, ¿no? Entonces yo siento que también tenían como que el tiempo suficiente para hacerlo de mejor manera, pero no sé tú qué opines, Ale. Que es que creo que Osva está cayendo en lo que estaba cayendo Freddy la semana pasada. Freddy decía la semana pasada que no, que la película, que si te va a contar de un personaje ficticio, entonces que todo sea ficción y que si no, que entonces sí sea más apegado a la realidad. Freddy en pocas palabras decía, se tendría que haber hecho de esta manera. Ahora Osva dice, pues entonces si vas a ocuparte las 2 horas, pues no me cuentes otras historias y céntrate en la que puedes desarrollar mejor. Pero es que al final las películas, y reitero lo que les dije la semana pasada, son lo que son. O sea, no pueden ser lo que queremos que sean. La película de la semana pasada era la diversión, el ritmo, la emoción. Esta es por decirlo de alguna manera, es como una feel good movie. ¿Por qué no le interesa mucho platicarte a detalle o desarrollar cómo cambió el papá? Pues porque lo que le importa es platicarte que los alemanes eran buenos y que pues el milagro se podía hacer para que toda la gente volviera a estar unida y jiji, jaja, todos felices. Y es una feel good movie, esencialmente. No necesita poner tantita más dramatismo, sino puras cosas buenas y como todo mejoró. Y pues eso es lo que es la película. Como la otra película era entretenimiento puro y duro. Entonces, pues yo creo que más bien le estamos queriendo rascar o cambiar formas a algo que es lo que es y puede gustarnos o no, pero no podemos transformar una película. No, Yo no, no. estoy de acuerdo contigo. En realidad, sí, de verdad, se va de volada este tema de soy el papá malo, ahora soy el papá bueno porque ya me redimí en 2 segundos, sí es cierto, pero es que lo que quiere es decirte eso, que sí se puede, que se va a suceder ese milagro del papá como sucedió el milagro de la selección de Alemania. Y pues no es quizá el mejor desarrollo de personaje, pero funciona para lo que es. Entonces, al final de cuentas, le estamos pidiendo cosas que los directores no querían hacer, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido porque yo también siempre he sido de a ver, pues las películas son lo que son justamente y hay que evaluarlas o valorarlas o criticarlas o lo que sea a partir de lo que es y no de lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Pero pues al mismo tiempo, pues, y en esto yo creo que Freddy estará de mi lado, pues sí, o sea, es como cuando yo que sé, hay una película que su público objetivo es para niños. Sí, o sea, obviamente el público y la manera de la película y la forma y demás, pues no van a ser las mejores. Pero bueno, si nosotros hablamos de cine y lo que sea, pues también es nuestro. O sea, no podemos caer tampoco en una perspectiva o en una crítica tan reduccionista de decir, bueno, pues es que la película es mala porque quiere ser mala. O digo, no es el caso, ¿no? O sea, no es Pero mala, no es pues. siempre Pero, buena o mala. Lo que estoy diciendo es, ustedes quieren que la película sea algo que la película no es. Ustedes quieren que se hagan cosas que no, o sea, no podemos hacer que el director haga lo que tú quieras que se haya hecho, como desarrollar más el personaje o como contar pura verdad o pura ficción. Por no, eso no, pero pues sencillamente. a No, ver, no, entonces, yo creo entonces que no, 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 entonces no, no no. criticamos las películas, porque pues, Exactamente, no, pues entonces, exactamente.
Ajá. Es que no estamos, ustedes no están criticando una película como esta hecha, están pidiendo que se haga de otra forma. No, 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 yo estamos estoy diciendo, diciendo ya cómo me pudieron. presentaste o sea, si ya me vas a presentar una historia, pues por lógica quiero que la desarrolles bien, porque es parte del cine, que es No, lo que que decía Osva. quiero, No es que quiera que pero cuente acabas otra de decir, historia. quiero que la desarrolles bien. O sea, sí, pero la película es lo que sí puedes decir. No me gusta que la desarrolle poco, pero no puedes decirle, ¿sabes qué me hubiera gustado a mí? Hazlo como me gusta a mí. Pues no. No, pero No, entonces, pues no sé ¿cuál qué es de la crítica? gustar. O sea, entonces sería una Claro. crítica justamente muy reduccionista. No, es que no me gustó cómo lo hizo. Ok, pues no sé, o sea, ¿qué propones? ¿O qué es lo que no te gustó? O demás. Pues bueno, ahí es donde entra la opinión de cada uno, porque si no, pues todas las críticas van a ser de Iguales. una sola línea, pues. Pasa lo mismo que pasaba con Freddy la semana pasada. Decía Freddy, es que me vas a contar ficción o me vas a contar realidad, porque yo quiero que hagas una u otra. Pero pues el director no va a hacer lo que tú quieras. No, pero yo Eh, es que yo no dije eso, yo dije muy claro, ya entendí que me vas a ficcionar todo. Pues si Ajá. algo, si por algo vas a inventar todo, pues es porque quieres Y contar entonces algo y dices, no entonces, cuentas ¿para nada. qué recapas Kiko 86? No, es porque, o sea, si ya vas a ficcionar una historia, pues es porque vas a Ajá. decirme algo, vas a tener una tesis que México 86 no tiene. Y aquí es igual Osva. O sea, lo que dice es, ok, si me vas a llevar de A a C, pues tienes que pasar por un B. No porque a Pero Osva es que se lo le que usted, no, antoje, porque dice así Osva, es. pero Osva acaba de decir, entonces que no me cuente esta historia para que me cuente esta. Pero entonces ya estás cambiando la estructura de una película que esencialmente es eso, te está contando tres historias porque así te las quiere contar. Nomás que las cuente bien, que las escriba bien. No Ah, sé, estoy- no estoy muy, no estoy muy pero de me acuerdo tienes que yo decir, en esa forma como de. lo único que digo es, si le vas a decir, entonces no me cuentes la otra historia, pues ahí está, mi rey. O sea, no es como que no pueda estar, pues que esa es la película. No, no sé, no. O sea, No, no, yo no. tampoco, o sea, Yo, no. Aparte, si vas a presentar tres historias y notoriamente una te sobra, pues es muy válido decir dentro o sea, sí, en concreto, por ejemplo, poniéndome del lado de Osva, a mí me gustó la película, yo la traje, pero si quitas al periodista y a la esposa, se cuenta la misma tesis, ¿sabes? Desarrolla más Pero no, la, porque en realidad desarrolla lo que más la la película quiere familia. contar pero es que no, pues es que ustedes quieren, entonces dejemos la las próxima películas como son, no Claro. opinemos, no digamos que están mal o que están bien, porque pues las películas es lo que el intentan. director también quería representar la parte del periodismo, bien o mal si tú quieras, pero pues de alguna manera por algo lo puso ahí él. Puede no gustarte cómo lo desarrolla, por supuesto que puede no gustarte, pero no puedes decir, entonces lo que yo quiero es que la quite. Pues, güey, no sé, así no funciona. No. Bueno, No, no es no que vamos a quiera o llegar a no. un punto, pero O sea, no entonces vamos a Los llegar. Vengadores son una gran película, porque pues lo que es lo que quiere el director y adelante, No, ¿no? yo no estoy diciendo que sea bueno, es que yo nunca dije está bien porque es lo que él quiere, es que te están poniendo pelos en mi boca. Yo no dije que estaba bien, pero no le estoy pidiendo que haga lo que yo quiera, que es lo que siento que ustedes hacen. Al contrario, tú lo acabas de decir, no estás diciendo que Los Vengadores sea buena, estás diciendo que hace lo que el director quiere y es mala por algo. Tú tienes tus razones para creer que Los Vengadores o el cine de Ah, superhéroes es malo. pero yo nunca dije Los Vengadores. Es que, ¿sabes qué? Estaría bien si fueran entonces unos filósofos y entonces, pues no, o sea, puedo criticar porque está mala, pero yo querer cambiar la película como me gustaría a mí que la hicieran, jamás lo Bueno, he pues es dicho. que para mí, no, digo, no es que sea mala, pues, o sea, no nos desviemos o hablemos de polos opuestos, ¿no? Pero, entonces, para mí lo que yo le critico, pues es eso, o sea, yo, yo no es que diga que quiera que lo hagan así, es una perspectiva de ver la película del por qué pienso que no funciona en general o en específico alguna historia. Y bueno, para mí pudo haber sido, pero no le estoy diciendo al director, haz otra película, no, pues estoy evaluando la que ya está. Y de acuerdo a lo que mi perspectiva, pues en esto falla. Y al mismo tiempo, pues también uno cuando hace crítica o cuando opina o lo que sea, para no vernos muy acá de que estamos haciendo crítica especializada, pues bueno, si uno señala un punto negativo, pues explícalo, el por qué lo consideras negativo y pues no se trata de decir al director que haga porque pues uno no es director, ¿verdad? No tiene la experiencia que tiene él o la perspectiva, lo que quería contar, pero bueno, por lo menos tiene uno la responsabilidad de decir, bueno, la película no me gustó en esta parte por esto en específico y, o sea, pudo haber manejado mejor de esta otra forma. No porque quiera que lo hagan, sino porque es
la complementación, digámoslo, del punto negativo que expliqué, ¿no? Pero, o sea, no vamos a llegar a un punto negativo, así que, a un punto Creo justo, que sí. perdón. ¿Eh? Lo único que sí puedo coincidir los tres es que lo que nos faltó fue que desarrollaran más a los personajes, ¿no? Y fuera de De eso, acuerdo, creo que los tres consideramos que la película está bastante bien por lo que quiere transmitirle a la gente. Y de tiene acuerdo. un, o sea, siguiendo esa línea, fue un éxito realmente en su estreno justo por eso. O sea, porque está hecha para los alemanes. De hecho, vean cuando estuvo hecha, 3 años antes del Mundial. Y al final, si por ahí se les quedó el video, al final salen los logos de la Copa del Mundo de Alemania 2006. O sea, es parte de una Sí, estrategia wow. política, de impulso, de nacionalismo. Y cumplió perfectamente. O sea, la película, ahora sí, la película que quería hacer fue. O sea, el éxito que quería y lo que quería lograr lo consiguió. De acuerdo. Es que estás de acuerdo que es una feel good movie y al final sí llega a Todo transmitirte ese feel good. es. Y si a Sí, uno de sí, este sí. lado del charco dices, puta, Ajá, sí, exacto. o sea, el fútbol, todo, y más en estas épocas, imagínate a los Ujú, alemanes, ¿no? totalmente de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Pues me gusta que lleguemos a agarrarnos las manos y a darnos un beso de tres. Conclusiones, mi querido Freddy, comienzo contigo que tú la trajiste. Gracias, mi querido Osva. Eso, o sea, le reconozco que funciona muy bien sobre lo que quiere ser. A final de cuentas, se disfruta, y más en estas épocas se disfruta porque sí es barato quizá el tema de todo el fútbol o un evento en particular puede hacerte o regresar y curar tus heridas o complementar incluso un tema familiar o hacer un milagro auténticamente deportivo y que termine teniendo repercusiones en toda una nación. Quizás sea muy barato presentarlo nada más como el poder de la pelota, pero es que a veces sí, y a veces las pasiones, no solo el fútbol, las artes o cualquier cosa que te apasione y que te acerque a tu humanidad, es muy válido y es muy válido acercarse a eso y a través de ello tener ciertos respiros y ciertos acercamientos o intenciones de poder ser una persona mejor. Se vale y la película lo representa y sería lo que más rescato, mi Osva. Perfecto. Ale, ¿alguna conclusión que quieras dar? Más o menos va en la misma línea de lo que dijo Freddy. Creo que sí funciona el fútbol como más allá de este deporte que entretiene a la masa y punto, como una manera de contar historias lindas e historias que unen. Y va a sonar súper cursi lo que voy a decir, pero acabamos de ver un montón de videos en este mundial en México donde varias personas de varias nacionalidades acababan juntándose, relacionándose, haciendo sonreír el uno al otro. Y pues justo de eso va, ¿no? Creo que al final esa feel good movie tampoco está tan alejada de la vida real en cómo los deportes pueden unir a la gente y hacerla sentir como, pues, como una comunidad mejor. Entonces sí funciona muy bien así la película. De acuerdo, completamente de acuerdo. Pues bueno, damas y caballeros, y ya en, ¿qué serán? 10 días comienza la Liga MX, entonces aquí lo que no nos ¿Ya nos une vamos nos a regresar a destruye. Uy, pelear? papá. Lo que no nos une nos ¡Yay! separa con la Liga MX. Pero bueno, damas y caballeros, así concluimos entonces nuestro segundo acto y vámonos al tercero. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Muy bien, damas y caballeros, pasamos entonces con nuestro tercer y último acto. Señor Freddy, comienzo contigo. ¿Qué película nos traes? ¿O qué festival? ¿O qué lo que te dé tu chingada madre traes al día de hoy? Pues lo que me genere dinero, mi querido Osvaldo, aquí voy a poner un letrero de anúnciate aquí. Y si usted trae dinero, yo le anuncio hasta su puesto de quesadillas, ¿eh? No, no se preocupe, estamos dispuestos a recomendar de todo. Pero en esta ocasión, como no hubo tales patrocinios, pues traigo una película que pueden encontrar en Netflix. Es reciente, es de 2023, francesa, y se llama, espero yo que la haya tenido en mente cuando se estrenó, se llama Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, que es el nombre del protagonista. Seguramente conoce esa historia, se la pusieron a leer en algún punto, en algún nivel escolar, o si no, bueno, tiene perfectamente presente lo que representan estos personajes, pero si no, pues es la historia de un hombre llamado D'Artagnan, que viaja a París huyendo, sí, pero también con varios sueños, y ahí se encuentra con Athos, Porthos y Aramis, que son mosqueteros del rey,
y que a raíz de este encuentro pues, se termina involucrando en conspiraciones peligrosas que amenazan la estabilidad de la corona francesa. Esa en esencia y muy básicamente es la historia de los tres mosqueteros como tal, de la historia propia de la literatura, y está traspasada al cine en muchísimas versiones, y una de esas versiones es esta cinta de 2023 dirigida por Martín Borbolón. Eh, la recomiendo porque podría uno verla en su catálogo de Netflix y decir, bueno, qué flojera, es algo que ya sé, va a estar de hueva o va a ser mucha historia, va a ser lo que quieras, pero no, es una película en verdad de las mejores películas de aventura, al menos de los últimos 5 o 6 años, de verdad, recupera el espíritu del cine clásico de capas y espadas, pero en una producción moderna, bastante elegante, bastante bien lograda, muy bien coreografiada las escenas de acción. Es una superproducción francesa y se ve el presupuesto, también en el tema de la fotografía, ya les decía yo, en las escenas de acción no se siente dependiente del tema este del CGI, la verdad se ve muy fino. Un elenco excelente, está Francois Civil como el protagonista, pero está por ahí también Vincent Cassel, está Eva Green como Milady. Entonces no van a encontrar aquí una aventura infantil que quizás sea lo que los lleva a la cabeza, sino una versión mucho más realista, política, adulta de esta novela de Alexandre Dumas. Se pasa muy rápido, dura 2 horas, pero es muy rápido, y ya si les gusta y andan entrados en gastos, ahí mismo en Netflix pueden encontrar la segunda parte de esta cinta. Entonces, esta es mi recomendación. A veces por el título puede dar para atrás, pero justo la traigo para que se animen a verla. Está disponible en Netflix, Los Tres Mosqueteros d'Artagnan de 2023. Perfecto, gracias Freddy. Señorita Alejandra, ¿qué película de movie o de oc.ru tienes para nosotros? Yo como sí sigo las reglas, jamás les he traído piratería, creo que hasta el momento, pero tal vez algún día. No, mi querido Osva, yo les traigo una película que si usted está escuchando en su día de estreno este podcast, sale el día de mañana jueves en el cine. La película, a propósito de nuestra película de hoy, es una película también alemana que se llama The Sound of Falling o El sonido al caer. Es una película del 2025, está dirigida por Masha Schilinski y trata precisamente de una granja alemana que esconde sus propios secretos a partir de que hayan vivido varias generaciones. ¿Y cómo es que te cuenta de estos secretos? Te lo cuenta a través de 4 mujeres que han habitado esta granja. Una es Alma, que estuvo ya en 1910, o la otra es Erika, que estuvo en los 40, la otra es Angélica, que estuvo en los 80, y la última es Lenka del 2020. Entonces, lo que hace Masha Schilinski es contarte cómo estas mujeres estaban entre la niñez, la pubertad, y trataban de transitar estas épocas pues con las propias dificultades de la familia, de los prejuicios, de sus propias circunstancias desconocidas al ir creciendo. Y todo esto lo hace de una manera sumamente delicada. Transita entre las épocas sin temor a confundir al espectador. No es sobreexplicativa, nunca pone ahí las épocas, sencillamente todo uno lo va descubriendo con el vestuario, con los diseños de producción, con las propias chicas, y se da cuenta que estamos en perdonen el ruido, pero es mi gato, diferentes narrativas y diferentes épocas de acuerdo a cada una de ellas. Entonces, pues lo hace muy bien, es una película muy bonita, muy bien hecha, tiene muchísimos silencios y partes en las que el propio sonido es muy poderoso y eso ayuda bastante. Entonces, pues al final todo acaba siendo muy poético. De verdad vale mucho la pena y en estas épocas de blockbusters va a ser una grata sorpresa para usted. Entonces vaya y busque a partir de este jueves El sonido al caer de Masha Schilinski del 2025 que va a estar en cartelera. Perfecto, yo les traigo una película que seguramente muchos de ustedes ya vieron porque es bastante conocida, pero aprovechando que la puede encontrar en Netflix, pues bueno, al final de cuentas, o también en HBO Max, pues puede hacer uso de volver a ver esta película que seguramente será de las mejores o de las más entretenidas en cuanto a películas de acción se refiere. Estoy hablando de Edge of Tomorrow o Al filo del mañana, esta película del 2014, es una de estas clásicas películas de bucles temporales en donde el mismo día se repite una y otra vez y que pues nuestro protagonista evidentemente tiene que aprender
a grandes rasgos tienes que aprender a cómo salir del bucle, pero evidentemente si nos ponemos más filosóficos, pues tiene que aprender de sus errores para poder seguir adelante, ¿no? Pero en esta ocasión es una película de acción, a diferencia de otras que ya han tratado el tema en el género del terror, lo han tratado en el género del drama y demás, ahora en el tema de acción, que está protagonizada por Tom Cruise, pero que tiene a Emily Blunt, tiene a Brendan Gleeson, tiene a Jonas Armstrong y demás. La verdad es que es una película que no tiene ningún tipo de pierde. Si les gustan estas películas de acción, de alienígenas, de muchos balazos y explosiones y demás, y además le sumas el tema de la ciencia ficción con los bucles temporales, pues creo que la verdad la película no tiene ningún tipo de pierde. Si no la han visto, nunca es tarde para ver Edge of Tomorrow, disponible, pues la verdad, prácticamente en cualquier plataforma, desde Netflix hasta Universal, hasta HBO y demás. Usted la puede encontrar, Edge of Tomorrow. Y bueno, damas y caballeros, con esto nos despedimos, cerramos este episodio del ciclo del cine mundialista y los invitamos también para que se mantengan al pendiente de la siguiente semana, que la película la trae la señorita Vega. Ale, justamente contigo, despedida y dónde te podemos leer y escuchar, por favor. Muchas gracias, mi querido Osva. Twitter e Instagram, @patgretel. Ahí nos estamos viendo próximamente para pelearnos por la gloriosa Liga MX. Ya volvemos a la normalidad. Ya vamos aquí a estar molestando a los y a sus Chivas, que se quedan en puras promesas. Y por lo pronto nos vemos la próxima semana para cerrar nuestro ciclo mundialista. Ya estoy ansioso por volver a ilusionarme y seguir con este ciclo interminable. Freddy, redes y agradecimientos. Muchas gracias. Interminable, dice el otro. Gracias, mi queridísimo Osvaldo. A mí me pueden leer en @FreddyMontes en X, antes Twitter, @MXcinéfilos, cuenta hermana de cine a 3 actos. Y pues ya les diría que me pueden encontrar volando en el ángel, pero ya no. Eso es cosa del pasado. Perfecto, pues bueno, cerramos con esta frase que evidentemente no solamente se dice en la película, sino que seguramente se dijo en cualquier tipo de narración en la gran final del mundo de 1954, ya sea por radio o televisión. Se acabó, se acabó, se acabó, el partido ha terminado, Alemania es campeona del mundo. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Gracias por acompañarnos en Cine a 3 actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a 3 actos.